Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. En La Báscula, el peso de las ideas en este esfuerzo conjunto que realizan Radio Noticias 1070 y C7 Jalisco. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ponemos a su disposición nuestras líneas de contacto 3641-7414, 3640-2131, el Twitter, @1070 Noticias y mi cuenta personal, @cejamercado. Bueno, vamos a platicar del estudio Oxfam sobre desigualdad y también sobre las políticas contra la pobreza en México. Son 20 años de combate fallido. Esto con relación a un estudio también realizado y que revela básicamente que los programas sociales que se han enarbolado durante los últimos 20 años de poco o de nada han servido, Pablo, para resolver el tema de pobreza que hay en el país. Iniciamos con el tema de Oxfam. Esta organización internacional ha advertido que el próximo año la riqueza del 1% más rico de la población del planeta superará la del 99% restante, a menos que se revierta la actual tendencia de desigualdad y concentración de riqueza. Y estamos hablando de que el próximo año ya, o sea, en 7 meses, el 99% pues tendrá mucho menos que el 1% restante. Pablo. Eso ya lo habíamos comentado en alguna ocasión en este espacio, José Antonio, y yo creo que no tiene por qué dejar de impresionarnos, de impactarnos, que la riqueza en el mundo se concentre de tal manera y que México sea uno de esos espacios donde ese fenómeno se manifiesta con más crudeza y con más claridad, ¿no? Este es un país donde un pequeño puñado de personas, de familias y de empresas, si le quieres llamar así, concentran una impresionante cantidad de riqueza frente al resto de la población. Y eso sería atenuado si el resto de la población, digamos, fuera una población que vive en una medianía, medianía sana, digamos, justa, donde la clase media, digamos, es amplia y donde la gente tiene acceso a servicios de calidad, tiene acceso a la salud, tiene acceso a la educación y obviamente tiene un salario medianamente digno, vamos a ponerlo así. Pero el caso es que no es cierto. El caso es que, y eso es lo que Oxfam nos viene a recordar y a plantear a través de un estudio detallado que, por cierto, ha generado mucho eco en varios medios de comunicación. Sí, por supuesto, y hace ya varias semanas que se dio a conocer hace un par de semanas se dio a conocer, pero yo creo que no tendríamos que dejarlo porque este es un problema, no es de coyuntura, no es de qué pasó ayer y qué puede pasar el día de mañana, no, es qué ha venido pasando en los últimos 20 o 30 años en este país. Y lo que ha venido pasando en este país en los últimos 20 y 30 años se puede resumir económicamente en 2 o 3 cosas. La primera, la economía no crece en México. Yo lo comenté creo en alguna ocasión aquí y lo he comentado en algunos otros lugares, ¿sí? Nuestra economía es como una persona que vive en estado catatónico. Es decir, ni se muere ni vive, solamente respira. Estático ahí, ¿no? Vive inconscientemente. Crecemos, y esto no lo dicen más que las fuentes oficiales, tanto nacionales como internacionales, crecemos al 1%. Es decir, el 1% es no crecer prácticamente. Sí. Y esta ha sido la constante durante los últimos 20 años por lo menos, o más de 20 años, al 1%. Al mismo tiempo, la población en condiciones de pobreza, en condiciones de vulnerabilidad, de probabilidad de caer en la pobreza, ha crecido considerablemente, se ha expandido. Y simultáneamente, el número de ricos, de grandes ricos, y las fortunas de esos grandes ricos han crecido de manera desproporcionada. Uh-huh. Pongamos un ejemplo, a mediados de los años 80,
cuando cuando nos cayó el chahuizcle, diría yo, es decir, cuando nos cayeron las políticas neoliberales, estas que dicen que el Estado se tiene que retirar, que todo lo va a operar el mercado, y que gracias al mercado vamos a ser libres, lo cual es una mentira absoluta, ya está probado. Pero cuando ellos nos cayeron, resulta que este país crecía a tasas mayores. Tasas de 6%. A tasas de hasta el 6% llegamos a crecer. Entonces, bueno, ahora resulta que llevamos desde entonces a la fecha en En esa época, mediados de los 80, pues difícilmente te encontrabas un mexicano entre el club de los selectos multimillonarios del mundo. Por ahí andaban uno o dos. Azcárraga, creo, en algún momento, y por ahí unos. Pero ahora tenemos 16 multimillonarios. Pero el problema no es que tengamos 16 multimillonarios, es que la cantidad de riqueza que han acumulado esos 16 mexicanos o esas 16 familias mexicanas es escandalosa, ¿no? Es escandalosa, es de una desproporción absoluta frente a la riqueza que acumula el resto de la población. Y la pregunta que muchos se hacen, ¿y por qué, no? Es decir, ¿cómo le hicieron para llegar ahí? ¿Qué sucedió? Claro, deben de ser personas muy trabajadoras, nadie lo duda, o muy creativas también, nadie lo duda, muy inteligentes, nadie lo duda, pero generar fortunas de esa magnitud, de ese calibre, en este lapso, en unas circunstancias como las mexicanas, pues solamente se explica porque en este país la igualdad, la idea de igualdad y de distribución de la riqueza no ha sido una política pública seria. Ha sido una ocurrencia de políticos que van pasando por ahí y hablan sí de la necesidad de combatir la pobreza, sí de la necesidad de distribuir el ingreso, pero no hacen nada efectivamente, no hacen nada en concreto. Y por lo tanto, ahora tenemos esta radiografía, esta fotografía, donde nos dicen, ya se dieron cuenta, que este puñadito de mexicanos concentra esa cantidad de riqueza en este país. Y la verdad es que deberíamos no de atacar a los ricos, no se trata de atacar a quien tiene, sino de plantearnos la viabilidad como sociedad, qué se tiene que hacer para que esa riqueza se redistribuya, se distribuye. Si uno observa países de altísimo nivel de desarrollo, como pueden ser los nórdicos, Suecia o Finlandia, pues uno no ve estas disparidades tan tremendas, ¿no? Claro que hay riqueza allá, y hay gente muy rica, pero en general la riqueza está... Que todos tienen un buen nivel de vida. Todos tienen un buen nivel de vida. Y aquí el nivel de vida, y por eso es importante como vincular una cosa con la otra, es decir, la lucha contra la pobreza ha sido infructuosa por muchas razones, pero entre otras se refleja en que la distribución de la riqueza ha sido también una quimera, un sueño, una realidad no cumplida, ¿no? Sí. Ser un sueño no cumplido, digamos, ¿no? Pablo, vamos a hacer una pausa, la primera en este jueves de gobernanza, aquí en La Báscula, el peso de las ideas, con el doctor Pablo Arredondo. Ya regresamos. La Báscula, el peso de las ideas. Continuamos en este jueves de gobernanza, La Báscula, el peso de las ideas, con el doctor Pablo Arredondo. Pablo, quienes están casados con las ideas y las políticas neoliberales mencionan en estos términos de desigualdad y pobreza que una cosa es distinta de la otra, ¿no? Y que también, en vez de estarnos preocupando por la desigualdad, habría que, y de pensar, dicen,
en cómo quitarle a los ricos, deberíamos de buscar crear las condiciones necesarias para que esos más ricos puedan invertir para generar la prosperidad para todos. ¿Estás de acuerdo con estas afirmaciones? No, obviamente no estoy de acuerdo por una razón, porque es un argumento falaz. Primero, derivado de esas políticas neoliberales. A ver, ¿no? primero, obviamente, desigualdad en términos muy generales, pues no es igual a pobreza, pero la pobreza sí es un reflejo, una manifestación de la desigualdad. Eso es un hecho. Alguien puede decir, es que pobres hay en todo el mundo. Sí, claro que los hay, pero en proporciones muy distintas y con diferencias muy distintas. Algo que se ha demostrado en este país a través de nuevo de estadísticas oficiales, no son cuentos chinos, sino de estadísticas y de estudios serios como los que refiere este estudio de Oxfam, es que con el correr del tiempo, por ejemplo, el factor trabajo ha decaído, digamos, en términos de obtención de ingreso frente al factor capital. Tú lo tienes que ver a lo largo de muchos años y vas viendo cómo la brecha va creciendo. Es decir, los trabajadores en este país, en conjunto, cada vez reciben menos ingreso que los capitales. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay políticas públicas que favorecen eso. Una muy sencilla, tú lo sabes, es muy bien conocida, de hecho últimamente ha habido hasta iniciativas para cambiar esa política pública, es que basta de tener congelado el salario mínimo. El salario mínimo tendría que ajustarse. Hace 30 años los neoliberales llegaron diciendo que en este país había inflación porque el salario mínimo era generador de inflación. En la medida en que se ajustaba, entonces crecían los precios, por lo tanto crecía la inflación y por lo tanto todos estábamos mal. Pues no es cierto. El salario mínimo ha perdido de tal manera su capacidad de adquisición que prácticamente quien gana un salario mínimo vive en la pobreza. Y quien tiene que mantener a 2 personas con un salario mínimo vive en la pobreza extrema. Entonces, eso no sucedía hace 30 años o hace 40 años. El salario mínimo ha perdido todo su peso. Es un indicador, no es el único, pero es un indicador de cómo el trabajo, digamos, ha perdido su capacidad frente al capital. En el mismo lapso de tiempo, como decíamos, han crecido las fortunas de una minoría. Entonces, las fortunas, por ponerlo así, en 1990, hace 25 años, en 1990, simple y sencillamente, Slim y los Bayeres y compañía, no tenían la cantidad de fortuna que tenían en este momento. Era impensable que la tuvieran. Y en este lapso han acumulado tal cantidad de riqueza que estamos frente a una situación escandalosa. Ese 1% de la población, que no son nada más ellos, son varios empresarios e insisto, familias, ese 1% de la población pues está concentrando un altísimo porcentaje de la riqueza del país. Siguiendo, si tú quieres, los pasos de lo que pasa en el orden global, pero ¿por qué tendríamos nosotros que ceñirnos a esos patrones? ¿Por qué no jugar a que podemos tener esquemas mucho más equitativos, más redistributivos? Lo comentábamos hace rato, el pago de impuestos. El grueso del pago de impuestos en este país, el grueso de la recaudación que obtiene el gobierno, se da por la vía del impuesto al consumo. Proporcionalmente hablando, los pobres pagan más impuestos que los ricos. Una política progresiva y no regresiva haría que quienes tienen propiedades, quienes tienen fortuna, pagaran más impuestos que los que no las tienen, no en el consumo, sino en la renta, lo que se llama la renta. Los capitales que operan en la bolsa de valores, la gente que tiene una gran cantidad de propiedades,
las ganancias mismas no son en ningún momento dado taxadas, llamémoslo así, no se les pone impuesto alguno. Bueno, obviamente el rico tiene más posibilidades de crecer y de acumular que el pobre. El pobre tiene que vivir. De hecho, hay 7 recomendaciones que hace precisamente el organismo para disminuir la desigualdad y empezar a combatir la pobreza, ¿no, Pablo? Uno de ellos es frenar la evasión y la elusión fiscal por parte de las grandes empresas y los más ricos, que ellos tienen todo lo necesario para hacerlo y lo hacen anualmente. 2, invertir en servicios públicos gratuitos y universales como la educación o la sanidad. 3, distribuir el esfuerzo fiscal de forma justa y equitativa, trasladando la carga tributaria del trabajo y el consumo al patrimonio, el capital y las rentas, lo que mencionaste. 4, fijar un salario mínimo para que todos los trabajadores alcancen un nivel de vida digno, tal como lo establece la Constitución, y que el salario mínimo nada tiene que ver con este precepto constitucional, ¿no? Pero es que este salario mínimo es un salario ridículo. Es ya como referencia, ya se utiliza simplemente como referencia, para multas, diría yo, y una Comisión Nacional de Salarios Mínimos que funciona nada más en diciembre y que seguramente quienes la encabezan reciben jugosas percepciones de manera mensual, y nos preguntamos qué hacen el resto del año, ¿no? Sí. Esta comisión. Sí. Luego 6, garantizar sistemas de protección social adecuados para las personas más pobres, incluido un sistema de garantía de ingresos mínimos. Y 7, hacer de la lucha contra la desigualdad un objetivo internacional. Es que es un problema mundial, obviamente, sí, por supuesto. Pero no vamos a esperar a que lo resuelvan afuera para resolverlo nosotros. Pero en unos países se acentúa más que en otros, como es el caso de México. Mira, es de llamar la atención. Claro, no es necesariamente el esquema más democrático, pero China es el país donde, a pesar de que ha crecido y donde los ricos se han multiplicado últimamente, es el país donde la distribución del ingreso es más equitativa. ¿Cómo hacen ellos para...? Bueno, deben de tener sus fórmulas. Algunas no deben de ser las más ortodoxas. Sí. Acabamos de ver lo que más recomendables, lo que hicieron contra la especulación en la bolsa, ¿verdad? Pues simple y sencillamente, de manera autoritaria y unidireccional, prohibieron a ciertas empresas, ¿sí?, que operaran en la bolsa, que vendieran y compraran acciones. ¿Por qué? Porque la especulación estaba generando ahí un problema muy serio. ¿Quién sabe qué va a pasar? Sí, porque sigue el problema, no se ha resuelto. Se preguntan, sí, pero el hecho es que el gobierno interviene directamente en la bolsa y dice, se acabó la especulación aquí, ¿no? Porque esto no nos va a generar más que problemas. Bueno, pero bueno, junto con países como China, otros con otros métodos, como son Dinamarca, Suecia, etcétera, pues tienen métodos de distribución de la riqueza muy distintas. Ahí sí te puedo decir, el impuesto sobre la renta es un impuesto muy serio y muy fuerte. Para quien tiene muchos recursos, tiene que pagar muchos impuestos. Ahora, evidentemente no es pagar impuestos para que se los acapare ahí una clase gobernante corrupta, ¿no? Es decir, se trata de pagar impuestos para que haya servicios de calidad. Que deberían ser gratuitos y universales, como se menciona. Gratuitos y universales y que se derramen sobre toda la población. Yo a lo que voy es a lo siguiente. En México hemos seguido una fórmula durante casi 30 años o más de 30 años por ahí, de mediados de los 80 para acá, que no está dando resultado. Que ha agudizado los problemas, las desigualdades, las diferencias, que ha multiplicado la pobreza. La pregunta que uno se hace es, ¿y por qué seguimos haciendo lo mismo? Le adscriben a Einstein, creo, que si tú quieres tener resultados diferentes, hay que hacer las cosas de manera diferente. Si sigues haciendo las cosas de la misma manera, nunca vas a tener otro tipo de resultados. Entonces, la pregunta que uno tendría que hacerse en términos de política pública es, ¿y por qué aquí no hemos hecho las cosas diferentes? Por ejemplo, la Presidencia de la República lanzó las maravillosas y grandes reformas estructurales. Ninguna de ellas tiene que ver con una reforma fiscal seria, con una reforma de distribución seria. La reforma educativa fue una reforma laboral, ni siquiera es educativa, es laboral, y ya no hayan ni cómo hacerle porque el sindicato
los sindicatos que operan ahí ya los traen del ala, ¿no? Entonces, pues la pregunta es, bueno, no estamos haciendo nada en serio, nada en serio. Lo maquillamos muy bien, le ponemos cosas muy bonitas y lo lanzamos, pero a la hora de la hora los resultados siguen siendo los mismos. Es decir, la pobreza no solamente no se para, sino que crece. Los llamados planes y programas para combatir la pobreza han sido inútiles, desde los maravillosos desde el programa Solidaridad, cuando empezó, ¿no? Todo este esquema de asistencia social y programas sociales. Sí, y la idea no era mala, consta que no era mala, era muy buena. Muy buena. El problema es que a la hora de operarlos, esto opera sobre una estructura de clientelar, corrupta, etcétera, etcétera, que termina haciendo que los recursos no lleguen a donde tienen que llegar, que a la hora de la hora no haya un impacto serio. Como alguien dijo, los programas tienen que ser sustentables. Es decir, tú no tienes que darle, como decía el viejo dicho, darle de comer a alguien, sino enseñarlo a pescar, digamos, ¿no? No darle un pescado, sino enseñarle a pescar. Eso es lo que tendremos que hacer. Pero nuestras políticas públicas están más encaminadas como a mitigar rápidamente ahí lo que se pueda, que a generar políticas de desarrollo. Me parece que están encaminadas como no únicamente a mover indicadores, ¿no? Mediciones. También, indicadores y hasta cierto punto, porque ellos pueden decir, disparamos el gasto en desarrollo social, y sí es cierto, se ha disparado. Sí, pero el indicador se mantiene igual. Pero la pobreza está o en igual o en peor situación. Sí, ¿no? claro. Entonces, bueno, cuando tú dices, ¿y para qué sirvió que se triplicara el gasto en desarrollo social si la pobreza se mantuvo en las mismas condiciones? Algo está pasando ahí mal, ¿no? Pablo, los grandes, este 1% que concentra la riqueza en el país, ¿podría colaborar para ir disminuyendo esta desigualdad? Porque ellos tienen empresas en muchos sectores, en muchas áreas, y ellos podrían comenzar a colaborar si tuvieran una conciencia social, pagando mejor a sus empleados, ¿no? Me parece que ahí podría ser. Pero no es un problema de buena voluntad. O sea, de nuevo, la distribución, como la justicia, o sea, no es un problema de buena voluntad. ¿Tienes buena voluntad o no tienes buena voluntad? No, es, cometiste una infracción, bueno, pues pagas por la infracción, se acabó, ¿no? Pero aquí me refiero a este término de que si tuvieran conciencia social, porque no hay ninguna legislación que los obligue a que tú tienes que pagar, ¿no? Lo que tendría que haber una legislación en ese sentido. ¿Por qué las empresas mineras hacen lo que se les da la gana? Hacen lo que se les da la gana, pagan lo que se les da la gana, se llevan lo que se les... Hay una cifra que llama mucho la atención cuando dicen que solamente en un periodo, en un lapso de 10 años en México, se ha extraído más oro que durante toda la colonia. ¿Qué le ha quedado de esa extracción al país? Al país, porque ellos están explotando un recurso que constitucionalmente le pertenece a la nación. Así lo dice, ¿no? Sí, claro. La Constitución, yo no lo digo, lo dice la Constitución. ¿Qué le ha quedado de esa gran fortuna, de esa gran cantidad de recursos que han extraído, de nuestros recursos naturales, de nuestro subsuelo? ¿Qué le ha quedado al país? ¿Dónde está? Sí, porque no sabemos cuánto han pagado por las concesiones mineras. ¿Cuánto han pagado de impuestos? ¿Cuánto han pagado por una...? Ya no te digo a los trabajadores, al Estado de impuestos. Entonces, resulta que pueden hacer lo que quieran, explotan un recurso nacional como el de las telecomunicaciones, ¿verdad? También. Es decir, finalmente son recursos nacionales, los explotan, ¿y qué le dejan al país? Nada. Eso es lo que ha fomentado esta gran concentración de la riqueza en pocas manos, esta gran desigualdad en el país, que por desgracia, no nos pinta un panorama bonito para lo que viene, ¿no? No, y menos por la situación económica mundial. O sea, y nos asustamos porque en este país ha crecido la violencia, en este país han crecido demasiadas cosas, ¿no? Muy poco agradables. ¿Por qué? Son el resultado, en buena medida, no de la buena o mala voluntad de los empresarios, de las políticas públicas que permiten que unos hagan ciertas cosas o no las hagan. Vamos a hacer una pausa en la báscula en este jueves de gobernanza, ya regresamos.
nada ni nadie se... La báscula, el peso de las ideas. Continuamos en La Báscula en este jueves de gobernanza. Pablo, para concluir el tema de la desigualdad, quizás que para la gente que esté interesada en consultar este estudio de Oxfam. Sí, yo creo que, bueno, nosotros podemos aquí comentar algunas cosas muy generales. Sí, pero es un estudio muy interesante, ¿no? Pero el estudio puede ser consultado en su totalidad en la página web del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara, solamente poniendo gobernanza.udg.mx, y ahí va a aparecer en la página este estudio junto con otros también que pueden ser de mucho interés para quien quiera ahondar y para quien quiera ver como más en detalle los resultados de un análisis de esta naturaleza, ¿no? Que, insisto, nos remiten a cosas que son clave en el país, es decir, ¿tiene viabilidad este país así o no? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Sabemos, entre otras cuestiones, que parte de nuestros ingresos no se generan aquí. Por alguna razón, vivimos pegados a los Estados Unidos. Una buena parte de los ingresos que circulan en este país son el producto de las remesas que vienen de afuera. Que ¿no? aparte ayudan muchísimo, porque quién sabe cómo estaría la situación del país. Siempre se ha establecido que estas remesas son equiparables a lo que recibimos por la venta de petróleo. Puede que en estos momentos sean hasta mayores. Por supuesto, por la baja que hay en el precio. Y eso nos ha hecho finalmente una sociedad que por un lado somos muy vulnerables porque no tenemos nuestras condiciones de sustentabilidad interna y dependemos mucho del trabajo de nuestros compatriotas, maltratados por cierto, pero de manera clara, cada vez más importantes, que remiten parte de su fortuna, parte de sus ingresos. Y que además ellos también colaboran para parte de la riqueza de la zona sur de Estados Unidos, porque también pagan impuestos. Ellos han hecho ricos a muchos ricos. Exactamente. Allá, esa es la mera verdad. Entre ellos el que Entre acaba ellos el malogrado, malogrado, el malogrado Donald Trump, ¿no? Pues malogrado y todo, pero ya está en segundo lugar de preferencias electorales, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sucede. Yo creo que logró lo que él buscaba. Sí, logró posicionarse como un personaje público. Vamos a ver si eso se traduce en votos a la hora de la hora, ¿no? Bueno, vamos a hablar también sobre las políticas contra la pobreza, que tiene que ver y relación con este tema de la desigualdad y la pobreza, porque las políticas contra la pobreza en México en los 20 años, pues nos indican que básicamente esto ha sido un combate fallido totalmente. Los programas de asistencia social o combates contra la pobreza iniciaron con Salinas, con este programa de oportunidades, que no fue una mala idea. Solidaridad. Solidaridad. Ya oportunidades es otro, pero vamos. Luego siguió con Ernesto Zedillo, que él pues estableció los esquemas de la política social que rige hasta la fecha, que es la entrega de dinero en efectivo. Sí, pero lo importante en este caso es que con una modalidad o con la otra, al parecer ninguna forma de intervención ha resultado. Con Fox fue el Oportunidades. Oportunidades fue con Fox y luego vino pues ahora Felipe Calderón, ¿no? Felipe Calderón, y ahora no sé cómo le llaman al programa, pero por ahí bueno, pero son le programas... cambiaron el nombre. Los programas son básicamente los mismos. Han sido señalados también. Hoy es Prospera y la Cruzada Nacional contra el Hambre. ¿No? Pero han sido señalados como programas también electoristas, que han sido utilizados con fines electorales, instrumentales. Es decir, te damos a cambio de que tú, siguiendo la vieja tradición clientelar mexicana, ¿no? Donde, bueno, el Estado repartía para tener de alguna manera un consenso social, ¿no?
El problema es que ya lo que reparte es insuficiente, digamos, y por otro lado, porque está metido en esquemas que al parecer no terminan de digamos, de impactar la calidad de vida de los mexicanos, ¿no? De esos mexicanos más necesitados. Y volvemos a lo mismo, algo está pasando ahí, porque claro, puede ser la incapacidad de los funcionarios, puede ser el diseño mismo de los programas, no sé si dar dinero sea lo mejor o no, pero también yo no sé si dar sacos de cemento sea lo mejor o no. Entonces, porque de alguna manera hay una dinámica que no permite que la gente avance sobre esto, ¿no? Se mitiga un poco, se mitiga. Mira, si dieran resultado estos programas de asistencia, lo veríamos en los indicadores que luego mide el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, y estos indicadores pues están prácticamente estáticos también, ¿no? Y las estadísticas que nos muestran, que nos hacen, por lo menos nos ponen a pensar mucho, es que nos digan que en México una cuarta parte de los municipios viven en condiciones equivalentes a los de un país de África subsahariana. Así ¿no? es, efectivamente. Es decir, vivimos en una cuarta parte de los municipios de México viven en condiciones de absoluta pobreza, de precariedad absoluta, ¿no? ¿Cómo es posible que suceda? Pues fíjate, 608 municipios repartidos en 19 estados tienen un nivel de rezago social alto o muy alto. Sí. 1 de cada 4 municipios mexicanos tiene condiciones similares a las de África subsahariana, como dices, en cuanto al analfabetismo, hogares inexcusados, sin piso firme o con un acceso limitado a la salud. Y no lo dice la nota, pero por desgracia lo que no informan es que sí tienen televisión. Eso seguramente sí. No tienen servicios para la higiene, no tienen refrigerador, no tienen nada, pero televisión como iba a faltar. Y hasta satelital. Y hasta satelital. Y ahora se las van a regalar a todos, ¿no? Nos van a regalar las televisiones digitales, etcétera, por el apagón. Bueno, ese es el país en el que vivimos, este país de contrastes. Contrastes que no están muy lejos, porque a veces uno puede decir, sí, el corredor de la miseria en México está en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Y claro, ahí se concentra buena parte de la pobreza nacional. Ahí están los municipios más precarios, las situaciones más... Pero no tenemos que ir más que a Zapopan pues aquí, para darnos cuenta que los niveles de desigualdad que hay en un municipio presuntamente tan rico como Zapopan son de dar, dice, de asustar. Zapopan es la capital económica del estado, porque económica, no política, la política es Guadalajara, pero la económica es Zapopan, y vemos este enorme contraste que hay en este municipio. Pero las estadísticas indican que el nivel de distribución del ingreso medido por el índice Gini, que le llaman Gini, es mayor en Zapopan que en muchos municipios del resto del estado. Es decir, la desigualdad en Zapopan es mayor que qué sé yo, en muchos de los municipios. Bueno, el ejemplo ilustrativo que comentábamos en la pausa, Pablo, nada más hay que ir a la zona de Andares, por ejemplo, Valle Real, San Javier, y esa es la zona, digamos, donde hay un alto ingreso, la población tiene muchos recursos, y luego nos vamos a las Mesas Coloradas, en Zapopan, ahí varios kilómetros, y ahí está el contraste. Y estás en el mismo municipio. El reflejo de la desigualdad que hay en este país. Desigualdad que hay en este país, exactamente, no tenemos que irnos muy lejos, aquí lo tenemos en las narices, enfrente de nosotros, ¿no? Efectivamente. Una pausa vamos a hacer, Pablo, y regresamos a La Báscula en el Peso de las Ideas, jueves de gobernanza. Nada ni nadie se escapa. La Báscula, el peso de las ideas. Continuamos en La Báscula, peso de las ideas, jueves de gobernanza, y bueno, un tema que no hay que perder de vista es la situación de crisis en Grecia,
un país que, bueno, su deuda representa unos 320 mil millones de euros, si representa el 180% del Producto Interno Bruto. Pablo, ya ha sido rescatado en 2 ocasiones, 2 planes de rescate desde el 2010 por un monto de 240 mil millones de euros, pues ya lleva a muchos decir, bueno, pues un tercer rescate como que no es viable, pero obviamente la Unión Europea, el Banco Central Europeo, estarían casi obligados a seguir apoyando a Grecia. Ya hay una propuesta del ministro Tsipras en ese sentido y está cediendo algunas cosas en IVA y en las pensiones, ¿no? Sí, yo creo que el caso de Grecia, que no es nada sencillo, y que tiene que ver con gobernanza, por eso lo estamos tocando aquí, y con economía. Con la economía, finalmente está, bueno, tiene muchos ángulos que podríamos. Uno que tiene que ver es, bueno, está poniendo a prueba, pero como nada había sucedido, como nadie lo había hecho, está poniendo a prueba el concepto de la Unión Europea como unión. Es decir, ¿qué tan unión es? ¿Es nada más un club comercial o es realmente una unión de otra naturaleza? Porque en una unión, por ejemplo, en una federación, pues finalmente hay un pacto que establece que unos se protegen a otros, se cuidan, hay solidaridad entre los distintos aspectos. En este caso, todo parece indicar que Grecia, dadas sus condiciones, que además no son condiciones que se generaron hace 6 meses, es que a veces da la impresión de que el ataque en buena medida al gobierno que encabeza ahora Tsipras, como si Tsipras hubiera sido el generador de la crisis. No, Tsipras llegó ahí porque la crisis ya era insostenible, porque ya cuando los otros gobiernos habían sido incapaces de resolver nada, pues la población dijo, ya no nada más nos queda esta opción, vámonos con este hombre, que obviamente llega ahí con una bandera, y la bandera es, vamos a cambiar las maneras de negociar con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque esto es insostenible, porque no podemos pagar eternamente esta deuda. Es de unas proporciones espantosas, y además, porque todo ese dinero que entró no se quedó ahí. Sirvió para pagarle a los bancos. ¿A cuáles bancos? Pues a los bancos europeos, dinero, ¿verdad? Claro. A los mismos acreedores que te prestan para que les pagues. Es decir, ese es un círculo vicioso. Eso es algo que no puedes permitir, porque además va creciendo. No es nada más te quedas en la misma situación, va creciendo. Entonces, el gobierno de Tsipras, que yo creo que ha hecho una movida genial, no sé si le va a resultar al final de cuentas, pero su movida ha sido genial. Ir a negociar con unos datos, con la población, ¿no? Y decirle, a ver, población, esta es la situación. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Quieres o no? Y que el 60% de los electores le hayan dicho, estamos contigo, él puede llegar a sentarse a la mesa de negociaciones con una legitimidad que pocos gobernantes tienen en el mundo. Sí. Ya no digo en Europa, en el mundo. 60%. Claro que a los alemanes, sobre todo, que se sienten los más agraviados del asunto, les molestó y les molesta tremendamente, pero les dio una lección de para qué sirve un referéndum, por ejemplo. Ahora, acto seguido, él ha mostrado una buena voluntad de negociación. Para empezar, le cortó la cabeza, les entregó la cabeza de su ministro de Economía, que les molestaba mucho por su manera de ser un poco sobrada, digamos, llamémosle así, ¿no? Pues bueno, está dispuesto a aceptar ciertas condiciones a cambio de que le den más recursos para librar una situación que es muy delicada y muy peligrosa. Esta situación del corralito, porque además no hay que olvidar que el corralito se los impusieron los propios bancos europeos. Y va a seguir hasta el domingo. Y va a seguir. 60 y sin euros embargo, por día. La población griega está tomando una actitud impresionantemente digna, diría yo, ¿no? No hay violencia, no hay revueltas, no hay ningún tipo de manifestación fuera de lo común. Hay obviamente mucha preocupación porque la gente está limitada en sus recursos totalmente, ¿no?
Y creo que el gobierno griego le está diciendo a la Unión Europea, es tu momento para que apostemos a que somos unión. ¿Qué va a pasar en los próximos días, horas? No sabemos. Pero si Grecia tuviera que salir de la Unión Europea, esa sería una gran derrota para el grueso de los países europeos. Para la Unión. Para la Unión. Por lo pronto, Tsipras está pidiendo un rescate de 50,000 millones de euros, a cambio, por supuesto, de estar bajo la tutela de la Unión Europea por 3 años, y no solo 2, como te inicialmente, pero esa es la voluntad que está mostrando él, ¿no? Sí. Obviamente, y bueno, eso se tendrá que definir en el fin de semana, sábado o domingo, se definirá si la Unión Europea acepta estas propuestas que está planteando Tsipras. Y sobre todo ya de manera interna, Pablo, hoy leía algunos reportes de Grecia que los griegos ya están haciendo algunas operaciones comerciales en el dracma, que es su moneda, ¿no? La gente busca sobrevivir de una por supuesto, manera y a lo u mejor, otra, ¿no? como El mencionabas, trueque puede ser una manera de operar también, ¿no? Pero lo cierto es que los griegos están diciendo, como estamos, no podemos seguir. Así no podemos vivir pidiéndote para pagarte nada más, ¿no? Uh-huh. Y en efecto, en Grecia hubo gobiernos muy corruptos, sí, que facilitaron que este esquema se llevara a cabo. Pero no hay que confundir entre gobiernos corruptos, nosotros sabemos mucho de eso, ¿verdad? Somos unos especialistas, líderes, y entre el pueblo. ¿Sí? El pueblo, las mismas notas de prensa establecían el día de hoy, los griegos en promedio trabajan más horas que los alemanes. O sea, no es gente que no trabaje. Muy bien, llegamos al final de La Báscula. Pablo Arredondo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, José Antonio. Muchas gracias a usted, que descanse, muy buenas noches. La Báscula, el peso de las ideas.